Imagínate ser un soldado, pero tu enemigo es un imponente y colosal bestia. Tú eres el único que puede hacerle frente, pero aunque hayas derrotado a uno, aún queda un ejército de ellos. Ahora hay una solución. Con la ayuda de tu comandante, te envié el pasado para que cambies todo eso, para que puedas ser tan fuerte que puedas destruir a esas malditas bestias. Esta es la historia de Ron, un soldado que tiene la misión de salvar a su mundo y en especial a su querido hermano. Esto es Maestro de la Espada, General de la Academia. Pero antes de comenzar, quiero agradecerte por ver el video. Espero que lo disfrutes y te entretenga. Sin nada más que decir, continuemos. La lluvia no cesaba en el campo de batalla, y en medio de ese lugar lleno de sangres y cuerpos sin vida, yacía un hombre cansado y herido. Sin importar a dónde miraba, el lugar estaba lleno de cadáveres, lamentándose porque muchos habían perdido la vida en esa guerra. Y en medio de su reflexión escuchaba la voz de una criatura, diciendo que es un claro descuido por parte de Ahayute, porque nunca pensaron que había un humano tan fuerte. El hombre pasó de la tristeza a la rabia y maldice porque la gigante criatura de forma humanoide con alas aún seguía con vida. El gigante Hayute, después de aparecer hace 20 días en el imperio, causó destrucción por todo el lugar. Él es el último de los tres gigantes. El hombre con furia grita que por su culpa la mitad del imperio ahora es un cementerio. ¿Cómo es posible que aún siga viviendo después de todo? La enorme criatura, con una actitud tranquila, le pide al hombre que no se preocupe. El Hayute no estará con los humanos por mucho tiempo. Pronto regresará con los suyos. El hombre se calma y dice que eso está bien. Pronto el Hayute se va a reunir con sus dos amigos que murieron antes que él. Eso último sorprende al Hayute, pero no entendía a qué se refería el hombre con amigos. Entonces el hombre le menciona a las otras dos criaturas que vinieron con él. Uno se había convertido en un gigante frito gracias a un malhumorado dragón rojo, y el otro había sido sellado para la eternidad gracias a un anciano llamado Loreón. Claro, el hombre no podía ocultar la alegría al recordarle esos sucesos a la moribunda criatura, pero hay un problema. El Ajayute sigue sereno, no está alterado por eso. La criatura le pide al hombre que no cubre la verdad con palabras superficiales. Los hijos de la estrella comparten sus sentidos entre ellos. Por esa razón, Ajayute sabe que los oponentes de las otras dos criaturas aladas habían sido aniquiladas junto con ellos, lo que significa que las personas fuertes como el hombre que está encima de él ya no existen más en este mundo. Todo eso le hizo gracia al hombre y le dice que él aún sigue con vida. El Ajayute le pide que no se adelante, pero la criatura sabe que el tiempo del hombre está llegando a su fin. Este sigue hablando, manifestando sentirse aliviado, pero si el hombre se hubiera dado cuenta de sus verdaderas habilidades antes y que esto es todo este entrenamiento, seguramente se hubiera convertido en un gran obstáculo para el gran deseo de los gigantes. El hombre se altera un poco por eso, pero rápidamente se calma y acepta que ha vivido una vida desastrosa. El gigante no tiene por qué recordarle eso. Lo mejor que tiene que hacer es quedarse callado y morir allí. El Ajayute reconoce que el hombre es un gran ser humano. Está bien sentirse orgulloso por eso, pero al final su mundo será engullido por la luz de la estrella y desaparecerá. El hombre no tolera más esas palabras y termina quitándole la vida al Ajayute. Caminando un poco por ese valle lleno de cuerpos y manchado por un mar de sangre, recuerda a sus compañeros. El último momento donde fueron felices, cuando podían reír con tranquilidad. Compañeros que lo habían acompañado al campo de batalla. Allí yacen sus cuerpos. El hombre frente a ellos los insulta, llamándolos estúpidos, tontos, bastardos. Mientras se ponía de rodillas, se pregunta qué clase de orgullo les hizo luchar hasta morir. Y si se creían tan fuertes solamente porque él lo era. Mientras le cierra los ojos a uno de sus compañeros de batalla, sigue diciendo que debieron leer el ambiente y haber huido, en lugar de quedarse a luchar como unos tontos, preguntándose por qué. Porque el maldito aura de la espada más fuerte del imperio había sido desviada, pero porque la suya sí funcionó contra esa maldita criatura. Si no era por eso, no había forma de que un soldado indisciplinado como él estuviera en el frente. Si no hubiera sido por eso, ellos, tus camaradas, tus compañeros, tus amigos, pero más que todos sus hermanos, no hubieran muerto de primero. Pero todas esas preguntas que se hace, él no tiene la respuesta para ninguna de ellas, lamentándose por eso. Una voz a lo lejos lo saca de su depresión. Alguien gritando decía si había una persona que la pudiera escuchar. No se puede mover por su lesión. El hombre reconoce esa voz y con gran esfuerzo se pone en marcha a buscar a la persona que pide ayuda, alegrándose porque además de él no sabía que alguien había sobrevivido. Con dificultad llega al lugar donde venía la voz. Una mujer uniformada se estaba apoyando de espalda con una enorme roca. El hombre se alegra porque ella aún seguía con vida, llamando a la gran comandante Adesha, pero no seguirá viva por mucho, debido a que había perdido el brazo derecho. Él mientras se acercaba a la mujer la molesta diciendo que siendo alguien que estaba al mando había terminado así.
Adessian, replicando, dice que el cabo Ronan tampoco está en su mejor condición. Terminando la broma, la comandante, con un tono serio, pregunta si el Hayute está muerto. Ronan le responde que sí. Él mismo lo acabó y su cuerpo no está muy lejos de donde están ellos. Adessian se tranquiliza por eso y mientras le salen unas lágrimas, le agradece a Ronan por eso y este guarda silencio por un momento. Al cabo de un rato, Ronan pregunta si tanto está agradecida, entonces espera que escuche su petición. El chico habla sobre el reglamento de limpieza de los soldados disciplinarios. Según el reglamento, los cuerpos son abandonados o quemados, así que este pide si ella puede tratar mejor a sus compañeros en esa ocasión. Pero la mujer menciona que no sabe si podrá, puesto que Ronan se encuentra en mejor condición que ella. Adessian quiere que sea Ronan quien se encargue de ella. Cuando el chico iba a reclamar eso, comenzó a toser fuertemente. Con sangre en la mano, le reclamó a la comandante que en cualquier momento él podría morir. Ronan menciona que la mayoría de los días se hacía el tonto, por lo que no pudo hacer mucho en esa guerra, pareciéndole injusto que no era ahora. La comandante le pregunta si sobreviviera ahora, qué le gustaría hacer. Ronan, con una sonrisa, menciona que no una, sino un montón de cosas quisiera hacer, pero que en ese momento solo piensa en uno, en cómo sería ir a la academia. Le pregunta eso a la comandante, puesto que recuerda lo que le dio el ayuda, pero más que nada es por el deseo de su hermana. Ella quería enviarlo a una academia. Ronan, con una sonrisa falsa, dice que al menos se van a reunir con ella en un momento. Adessian nota esa tristeza en el chico y trata de calmarlo, diciendo que pronto va a llegar el equipo de búsqueda. Sin embargo, Ronan sigue pesimista y menciona que él es una causa perdida. Pero en ese momento la lluvia se detiene repentinamente, algo que sorprende a los dos, para enseguida asustarse por un gran terremoto. Mirando al cielo, Ronan nota la enorme criatura en el cielo, la cual tiene 8 alas, pero no solo una criatura, detrás de ella hay un ejército de enormes criaturas, sorprendiendo a Ronan porque no sabía de dónde habían salido. Adessian estaba aterrada por esa situación, preguntando si acaso esos 3 gigantes de antes no eran al fin. En shock, comienza a murmurar que al final no pudo salvar al mundo en su tercera oportunidad. Ya solo le quedaba la última y no sabe qué más hacer. Perdida en sus pensamientos, Ronan le grita para que se controle y le pide que se dé prisa y use fuego o algún hechizo para alzarlo para que él pueda atacarlo. Pero la comandante no entiende nada de lo que dice Ronan y le pregunta si acaso está pensando en luchar contra ese ejército él solo. Para su sorpresa, Ronan nunca pensó en rendirse. En ningún momento se le ocurrió esperar la hora de su muerte, aunque no puede acabar con todos ellos si se quiere llevar a algunos antes de morir. La comandante queda sorprendida ante tales palabras y piensa que gracias a ese hombre han podido llegar hasta esa etapa. Si es él podrá lograrlo. De ella, llamando a Ronan, este le pide que deje de hablar, pues está ocupado con y no termina de hablar porque es besado por la comandante. Esto deja a Ronan confundido totalmente, pero al rato nota que ella le pasa algo en su boca, preguntándole qué es. Adessian le susurra algo al oído que solo él puede escuchar. Esas palabras dejan sorprendido a Ronan, que no cree eso y pregunta quién es ella, pero esta vuelve a decirle algo que solo él puede escuchar. El chico grita si acaso está hablando en serio en esa situación. La comandante Adessian ignora lo que dice el cabo Ronan y con una gran sonrisa le pide que si se vuelven a encontrar, le diga que no haga nada estúpido y se convierta en sastre. La mujer menciona que ya ha hecho muchas cosas, pero nunca algo así. Ronan abre los ojos sorprendido y comienza a llamar a la gran comandante, pero deja de llamarla cuando ve que se encuentra en otro lugar, en una pradera fuera de un pueblo. Un joven Ronan comienza a ver a su alrededor y, tocando el pasto, se pregunta si acaso está en su ciudad natal, Nemboten, y se pregunta si de verdad ha viajado al pasado. Ronan se queda un momento bajo la sombra de un gran árbol pensando que ve lo que pasó, diciendo que las palabras de Adessian eran ciertas. En el momento en que ella lo besó, le pasó el orbe azul brillante. La mujer le contó a Ronan que eso le ayudará a volver al pasado. Así ve como ella, por una vez fue un sastre, se convirtió en la gran comandante. El orbe solo se puede usar un total de 4 veces, así que esta será la última oportunidad de usar el poder. Adessian decidió confiarle ese poder a Ronan. Confía en que él será la clave para vencer a estos malditos gigantes. Antes de despedirse, el comandante le advierte que necesita agudizar su habilidad y le alegra que tenga el deseo de hacerlo, al querer ir a la academia. Por eso le sugirió ir a la Academia Phileon. En este lugar hay personas excepcionales, que seguramente le serán de gran ayuda a Ronan.
y finalmente le pide lo último. Si se vuelven a ver, que por favor le sugiera no hacer nada estúpido y se convierta en un asesino. Ronan no puede creer que todo eso es real, así que decide golpearse la cabeza contra el árbol para ver si podía despertar. Pero todo eso es real. El chico sigue sin creer eso. Se pregunta, aunque haya vuelto al pasado, qué puede hacer él para cambiar el futuro. En ese momento, el chico cae en cuenta de algo. Si de verdad vuelve al pasado, eso significa que su hermana mayor aún está viva. Corriendo decide ir a verla con una sonrisa en su rostro. Pero en medio del camino, nota unos chicos que le están haciendo bullying a alguien. Roman se pregunta por qué carajo están colgando a un chico boca abajo, dándose la vuelta para ir a ver a su hermano, pensando que esos chicos siguen siendo lo mismo. Pero un momento, se pregunta cómo es posible que tengan a un chico colgado sin un acuerdo. Esto quiere decir que alguien está usando magia. Recuerda que una persona con ese poder no era tan común en el campo de batalla, así que no puede creer que alguien así vive en un lugar tan rural como es. Ronan piensa que para esa época esa persona también estaba en esa ciudad. Mientras tanto, la chica pelirroja que estaba sosteniendo al chico con magia se preguntaba hasta cuándo va a ser eso. Y sigue así, ella se puede agotar y el chico colgado le podría pasar algo malo. El que estaba colgado pide que se detengan, rogando que lo bajen. Él ya no tiene dinero, pues la medicina de su madre fue cara ese mes. El aparente líder de la pandilla dice que eso no le importa a él. Él solo quiere vaciar sus bolsillos. No le interesa saber la salud de su madre. El chico comienza a darle cachetadas mientras le grita que si quiere ser un buen hijo, entonces tenía que haber ganado más dinero. Y le ordena a la chica que lo suba hasta la copa del árbol para que aprenda la lección. La chica le dice que no puede hacer eso. Si ella se distrae y el chico cae, puede acabar mal. Pero el agresor le dice, y aquí nos enteramos, que la chica no es una chica, sino un chico. La decepción. La traición, amigo. Pero bueno, el rubio le dice que por qué tiene tanto miedo. No es él quien está colgado allá arriba. Le ordena que se calle y lo levante, a menos que también quiera estar en ese mismo lugar. El trapito queda aterrado por él, preguntándose si estuvo mal aprender magia. Él solo quería demostrar que también es bueno en algo. Aunque está aterrado, necesita decirle que no puede subir más aquí, y con valor comienza a decir que no puede hacerlo. Pero alguien le pega por la espalda. Este era Ronan, que le dice al trapito que se detenga, a menos que quiera matar al chico, dejándolo caer al suelo. El rubio, molesto por eso, enfrenta al pelirrojo porque le hizo caso a Ronan fácilmente. El trapito trata de explicar que no ve así. El golpe lo hizo perder la concentración, pero Ronan lo interrumpe y le pide que no pierda el tiempo con una basura como esa. Necesita que haga algo por él, pero primero Ronan pregunta dónde aprendió esa magia. El trapito responde que de un grimorio, dejando a Ronan sorprendido porque aprendió la telequinesis de un libro y piensa que cuando lleguen los gigantes podría acabar con ellos fácilmente. Un sonido de una espada atrae la atención de Ronan. El pedazo de mierda rubia le pregunta a Ronan si de verdad tiene los huevos para ignorarlo y le dice que no se crea mucho solamente porque le ganó la última vez. Hoy le va a enseñar a Ronan quién manda. Ronan, mientras ve la espada, se pregunta de dónde la habrá sacado alguien tan joven y analiza al chico, viendo que tiene mala postura, pero al menos es suerte. Pero para mala suerte del pedazo de mierda, Ronan está a un nivel superior, esquivando el ataque y dejando al rubio sorprendido por eso. Para Ronan esto es fácil, aunque su cuerpo joven tiene la experiencia y lo que le enseñaron cuando era un soldado disciplinario, el sentido de batalla. El pedazo de mierda dice que eso solo es suerte de parte de Ronan. Si no hubiera esquivado, sus manos hubieran sido cortadas. Ronan menciona que hoy ha tenido bastante suerte, a comparación con los demás días de su vida. El agresor amenaza a Ronan, ordenándole que se arrodille y ruegue por su vida. Ronan simplemente se burla de él, pero cuando el pedazo de mierda dice que si mata a Ronan en ese lugar, se va a encargar de atender bien a la hermana de Ronan. Y este pregunta si deberá estar hablando en serio. La mierda responde que sí. Cada vez que mira a la hermana de Ronan, piensa en cosas obscenas. Ronan lanza un golpe, dejando en shock a la mierda, que aún no puede creer que su oreja haya sido cortada. Momentos después siente el dolor y presionando la herida comienza a gritar. Ronan se le acerca llamándolo maldito y le pregunta si acaso quiere morir. Los pequeños pedazos de mierda se quedan aterrorizados porque Ronan le cortó la oreja a su líder con un palo. Ronan les dice si acaso están disfrutando del espectáculo. Les ordena que será mejor que se vayan y se lleven a la mierda mayor con ellos, a menos que quieran terminar como él. Además, les quiere dejar el dinero que robaron y pagarle por haberlo puesto de mal humor, algo que la pandilla de mierda acepta sin decir nada. Un momento más tarde, Ronan le entrega todo el dinero al chico que queda molestado. El niño queda sorprendido,
porque eso es más de lo que le habían robado. Ronan no afirma, pues él solo necesitaba la espada. Además le dice al chico que no se preocupe porque la pandilla de mierda busque venganza. Después de lo ocurrido, no van a andar por allí con la cabeza en alto. El chico simplemente agradece por todo eso, y Ronan le dice que ya se puede ir a su casa tranquilo. Pero el trapito quiere decir algo, y se pone nervioso cuando los dos chicos lo miran. Aunque le cuesta hablar, al final el pelirrojo se disculpa, sabiendo que no tenía que hacer algo así sin importar que fuera amenazado por la mierda. Pero por el miedo no pudo detenerse, disculpándose nuevamente. El chico le entiende, así que le pide a Marcel que no se preocupe, no es su culpa por hacer lo que hizo. Así el chico se despide de Rona y Marcel. Al rato, Rona sorprende al trapito, diciéndole que ellos dos tienen un asunto pendiente. Ronan le dice que se vean en ese mismo lugar en 4 días y así se despiden. El trapito quiere saber para qué se van a reunir, pero Ronan simplemente se marcha, diciéndole que ahora está muy ocupado. Pero antes de irse, le advierte al trapito que se asegure de venir o si no, que se enfrenta a las consecuencias. Más tarde, Ronan llega a su casa. Frente a la puerta, Ronan debatía consigo mismo si acaso las flores son demasiado, recordando que su hermana ama las flores. Antes de tirar las flores, la hermana de Ronan abre la puerta, porque había escuchado que alguien estaba afuera, dejando en a Ronan al ver nuevamente a su hermano. Pensando que durante su tiempo como soldado disciplinario, pensó en un millón de veces en qué le diría a su hermana cuando la volviera a ver, pensando si debería pedirle perdón por marcharse sin avisar o decirle que la extrañaba mucho. Pero todo eso solo lo podía decir Ronan, el soldado disciplinario. Lo que él puede decir ahora es: su hermana Salera, porque había llegado temprano a casa. Ronan feliz responde que sí, ya está de vuelta, ya está en casa. Ya adentro, mientras comían, Iroi se alegraba porque nunca pensó que iba a recibir flores de parte de su hermano, algo que le hace feliz, y Ronan se alegra por eso. Iroi le pregunta a su querido hermano si quiere más estofado, puesto que su plato ya está vacío. Ronan agradece, pero dice que no, ya ha comido demasiado, y pregunta cuántos años tiene Iroi, pues se le había olvidado. La chica le responde que tiene 22 años, y se molesta porque eso es algo que él no debería olvidar. Ronan deduce que si ya tiene esa edad, eso quiere decir que dentro de 10 años, esas malditas criaturas van a invadir el mundo. Pero sale de su pensamiento, pues le alegra estar al lado de su hermana. Es una persona cariñosa y cálida, haciéndolo desear que ese momento no termine nunca. Pero hay algo que tiene que hacer, y agarrándole la mano a su hermana, le dice que quiere ir a la academia. Iroi se emociona por eso, pidiéndole que lo repita si es verdad, algo que Ronan hace. Iroi se va a buscar algo antes de que Ronan cambie de idea, mencionando que ella sabía que su hermano es inteligente y que le iba a escuchar cuando ella le decía que fuera a una academia. Así sacando una enorme olla, mencionando que es un regalo para Ronan, y él la había ahorrado durante mucho tiempo para darle una sorpresa a su hermano. Ronan alegre le agradece por ese regalo, pero él quiere que su hermana se gaste eso en ella misma, pues tristemente eso no será suficiente. Y él menciona que hay más de lo que puede ver, preguntando a cuál academia quiere ir su hermano, pero queda sin palabras cuando Ronan va a ir a la Academia Filion, para luego dar un grito de sorpresa. La Academia Imperial Filion, la mejor institución educativa del imperio, tiene a los mejores profesores del continente, y junto a la gran financiación de la familia imperial, este es un lugar que da la mejor educación. Su estatus es tan alto y con suficiente prestigio para ser llamada la fábrica de héroes. Personas como la gran comandante Adesha, el maestro de la espada Shuldefen, e incluso la peor criminal, la bruja del invierno, habían pasado por esa academia. Los chicos de Filion fueron bastante útiles durante la guerra, tan útiles que Ronan entendió por qué Adeshan había mencionado esa academia. Con un gran prestigio, los estándares de entrada son demasiado altos, y ni hablar de la cuota, algo de locura, pensando que no esperaba que su hermana reaccionara de esa manera cuando mencionó la academia. Así que firme, el chico se motiva y decide mostrarle los buenos resultados a su hermano. Ronan estaba esperando en el lugar acordado con el trapito, que no tardara en aparecer, sorprendiendo a Ronan, porque no esperaba que llegara al lugar llamándolo Marcel. El pelirrojo aclara que es Acer, no Marcel, y dice que está allí por la amenaza que le había dicho. Ronan le pide olvidar eso, pues esa noche van a estar muy ocupados, y eso suena muy raro, ¿no? Pero bueno, Ronan le dice que hay algo en lo que quiere probar al chico, y espero que eso no termine en nada raro, que termine en una lucha o algo así, ¿no? Pero sigamos con la historia. Acer pregunta de qué trata y Ronan menciona que no es mucho, solamente quiere que use telequinesis con él, y lo hace hasta donde pueda lograr. Ok, no es nada raro, así que sigamos.
Hazel queda sorprendido por esa petición. Puede ser peligroso. Ronan dice no va a morir por caer, pidiéndole al chico que no se preocupe. El trapito lo acepta y comienza a usar su malla, mano invisible. Cuando Ronan ya estaba arriba, se sorprende, porque no esperaba que el chico fuera tan bueno, pero aún le falta más altura y estabilidad, recordando la sensación de su batalla contra el bastardo de Ahayute. Durante esa lucha, lo que le permitió enfrentarse a esas criaturas en igualdad de condiciones es la telequinesis. Esa es una habilidad rara, quienes ya son raros para empezar. Esto significa que ese chico será necesario para su batalla futura contra el Hayute. Ronan se emociona por ese comienzo espectacular. Mientras tanto, allá abajo, Acer la pasaba mal porque ya se le estaba haciendo difícil mantener a Ronan en el cielo, pidiéndole que por favor baje ya. Ronan le pide que aguante un poco, quiere probar algo. Él quiere saber si puede bajar por su cuenta, algo que no entiende el pelirrojo. Ronan dando un espadazo desciende del cielo. Por otro lado, Acer queda sorprendido por eso, pero Ronan acaba de cortar el maná. El chico enseguida pregunta qué acaba de hacer. Ronan calmándolo dice que no es nada, simplemente un movimiento acrobático que sabe hacer desde hace un tiempo. Sin embargo, Acer no está satisfecho con esta respuesta porque acababa de ver cómo le cortaron el maná y Ronan le da un golpe en la cabeza diciéndole que deje el tema allí, porque él tampoco sabe por qué pasa eso. Ronan piensa que averiguar sobre esa habilidad es un deber que tiene que resolver. La razón por la cual su espada se funciona contra el Ahayute podría ser esa habilidad, pero será mejor pensar en esto más tarde. Ahora hay algo que Ronan tiene que hacer. Este le menciona a Acer que ha pasado la prueba y tirándole la mochila le pide que la lleve consigo y lo siga. Hay algo que tienen que hacer rápido, antes de que la luna desaparezca. El pelirrojo pregunta qué tienen que hacer a esa hora de la noche. Ronan con una sonrisa menciona que lo que van a hacer podría convertirse en la primera página de la biografía de Ronan, el libro de la historia más grande del imperio. Un rato más tarde, mientras caminaban, Ronan le había contado a cuál academia pensaban irse. Acer no puede creer que Ronan planea ir junto a él a la academia Filion. Pregunta si está hablando en serio. Ronan menciona que si ya había escuchado bien, no tiene que repetir todo otra vez. Eso le molesta. Y pregunta si es porque el chico no quiere ir con él. Acer menciona que ese no es el problema. Su preocupación es que a diferencia de Ronan, que es muy bueno con las artes marciales, él no sabe hacer nada, además de ser un cobarde y tímido. Ronan le interrumpe, preguntándole si acaso quiere seguir viviendo así para siempre, dejando en shock al chico. Ronan continúa diciendo que el chico tiene un talento innato, pero solo le está desperdiciando al estar en la pandilla de la mierda. Y le vuelve a preguntar si es realmente esa vida la que quiere vivir. Acer iba a responder, pero Ronan lo interrumpe diciendo que tiene razón. Para ser honesto, el chico tiene muchos lados idiotas. Es un cobarde y tímido, y arremete contándole que a veces se convierte en un bebé llorón y llora por todo, además de ser un perdedor que se asusta fácilmente. Pero para Ronan eso está bien. Acer puede cambiar a partir de ahora, pero solo si él así lo desea. Ronan le pregunta si al final cambió de opinión. Acer queda sonrojado por el discurso de Ronan. Nunca pensó que él estuviera preocupado por alguien como él. Ronan se desespera por no escuchar una respuesta, así que retoma su camino. Pero el trapito dice que sí, él también quiere cambiar y ser mejor, para ir a la academia Filion. Así que le pide a Ronan que lo guíe. Ronan le alegra escuchar eso, diciendo que esa fue la primera vez que hace el juego varonil y le pregunta si está dispuesto a pasar el primer obstáculo al gran varonil Aced. Algo que el chico afirma y Ronan con una gran sonrisa piensa que todo salió como él lo había planeado. Tiempo después, llegando a un campamento, deja a ser sorprendido y pregunta si ese es su primer obstáculo. Ronan lo afirma. El primer obstáculo que Ronan encontró para sacar a relucir la habilidad del mago es un duende lunar. Además es el líder del campamento y feliz le pregunta a Acer si le parece genial esa prueba. Ronan con una mirada penetrante le pregunta a Acer si ya puede comenzar. El goblin lunar es un tipo de goblin que aparece en esa zona. La mayoría de las personas los diferencia de los duendes normales por su piel amarillenta y sus cuerpos desfigurados, pero el verdadero rasgo único de esos duendes lunares es que se vuelven locos por el oro y otros tesoros. Curiosamente, a esos goblins les gusta tender de emboscada a los mercaderes para robarle todos los tesoros y luego reúnen todos los bienes robados para juntarlos en una zona. Posteriormente celebran un festival en las noches de luna llena, justo como esa misma noche. Acer aterrado entendió el plan de Ronan, lo cual él lo afirmó con una sonrisa llena de malicia. Hoy robarán todo ese tesoro. Acer menciona que nunca había visto algo así.
unos goblins que roban y luego hacen un festival, preguntándole a Ronan cómo sabía de eso. Ronan se limita a decir que tiene sus trucos, pensando que no puede revelar que lo supo cuando deambulaban en su vida pasada. Abrazando al chico, le dice que simplemente él tiene que usar su telequinesis para mover todo ese tesoro a la mochila, mientras esas criaturas duermen, diciendo que esa tarea es muy sencilla. Ace responde que para él no lo es, pues se puede equivocar y despertar a los goblins. Eso sería realmente malo para ellos. Esa idea aterra más al trapito, que le pide a Rona que mejor lo dejen pensar bien. Pero Rona lo llama cobarde y le habla claro. Con el fin de entrar a Philion necesitan dos cosas de inmediato. Necesitan dinero. Le tienen que pagar la extraordinariamente alta tasa de matrícula y la segunda es la experiencia en el campo real. El dinero puede ser un problema, pero la experiencia es más importante. Rona menciona que en esa academia está lleno de aristócratas que recibieron formación de élite desde muy temprana edad, mencionándole a Ace que si quiere ganarle a esos tipos solo hay una manera de hacerlo, y es ganando experiencia real, arriesgando sus vidas, por lo cual los goblins lunares son un oponente perfecto. Llamará muchísimo dinero y también experiencia. Es matar dos pájaros de un solo tiro, preguntando al pelirrojo si su idea está mala o si él tiene un plan mejor. Ace el aterrado y con ganas de llorar menciona que no tiene algún otro plan. Entonces Ronan decide que hará su plan, diciéndole a Ace que ya van a comenzar. Al cabo de un rato, Ace va llenando la bolsa con el tesoro, con su máxima concentración para no cometer ningún error. Por otro lado, Ronan, al ver que ya falta poco, felicita a Pelirrojo por su excelente trabajo. Y finalmente la última bolsa es llenada con el tesoro, felicitando a Ace porque lo hizo muy bien, mencionando que la experiencia es lo mejor. Ace no puede creer que lo hizo bien, que realmente eso funcionó, pero Ronan no creía que el chico podría acostumbrarse a eso tan rápido, viendo que es mejor de lo que había pensado, y con una sonrisa maliciosa se dice que ya ha encontrado a un secuaz realmente bueno. Mientras tanto, Ace en su inocencia reía por su gran trabajo. Ronan le dice al chico que ya se pueden ir, pero no tiene nada más que hacer allí. Es mejor salir antes de que ocurra algo malo. En otro lugar de ese mismo bosque, los sujetos perseguían lo que parece ser un cuervo, maldiciéndolo porque el ave es muy rápida. Ronan junto al pelirrojo pueden escuchar todos esos gritos, molestándose con la persona, llamándolo loco por hacer mucho ruido en un lugar como ese. Pero no solo fue Ronan y compañía que escucharon los gritos, también los goblins, despertando al líder, y en el idioma goblin se queja, porque aún es de noche, así que pregunta a qué se debe todo ese escándalo. Al ver que su cofre está vacío, grita preguntando en dónde está todo el tesoro, comenzando a gritar ladrones y despertando a sus compañeros, quienes preguntan en dónde está el ladrón. Un ruido llama la atención de todo el campamento. Eran Ronan junto a Ace, intentaban huir sin hacer ruido, pero esa misión falló. Ronan se lamenta por eso y el trapito asustado porque los goblins ya van a atacar, dejándose caer al suelo. Ronan ya presentía que no todo iba a salir muy bien, preparándose para atacar. Sin embargo, Ace pregunta qué deberían hacer, sugiriendo que lo mejor será dejar la bolsa e irse. Pero Ronan ni loco va a perder ese gran botín. Después no tendrá cómo pagar la altísima matrícula. Cuando los goblins ya lo tienen al frente, el trapito gritando a Ronan que ya están allí, pero este solo analizaba su espada. Una espada larga hecha con un acero barato. Con ese peso y dureza, tal vez solo resista 15 ataques, pero hay 30 criaturas, y piensa que solo 15 será suficiente. Ahora solo quedan 14. Al cabo de un rato, Ronan piensa que ese debió ser el último. Ace sorprendido no podía creer lo que acaba de ver. Ronan había decapitado a 3 duendes en un solo golpe. Los demás que venían hacia él, Ronan simplemente desapareció y volvió a aparecer. Todo eso en un solo instante. Ace piensa que todo eso fue un espectáculo que veía por primera vez. Ronan lo llama para que vuelva en sí, diciéndole que se dé prisa y tome sus cosas, pues ya es hora de ir a casa. Después de un rato caminando, Ronan se queja porque el viaje ha sido de pesado. Creía que iba a ser más suave, pero es todo lo contrario, con Ace compartiendo el mismo pensamiento. Ronan piensa que está muy cansado después de rebanar unos simples goblins, tal vez porque su cuerpo está creciendo, proponiéndose a esforzarse más en su entrenamiento físico. Ace interrumpe los pensamientos de Ronan, preguntándole si sabe que ve ese grito de antes, pero este no tiene la respuesta a esa pregunta, llamando a esos tipos unos bastardos y se promete que lo hará pagar por hacer su viaje más difícil. Pero alguien dispara una flecha que va directo al trapito, pero antes de que den el blanco, Ronan la detiene, maldiciendo pregunta qué pasa ahora. Ace queda pálido al ver la flecha a unos pocos centímetros de su cara. Ronan pregunta si acaso ese bosque está maldito, porque hay tantos locos sueltos en este lugar, y le pregunta a los dos sujetos quiénes mierda son ellos. Los dos chicos, al ver que eran unas personas, preguntan si los dos niños están bien, pero esa actitud molesta a Ronan. El arquero se disculpa por dispararle, pues escuchó un ruido y pensó que eran unas bestias mirando la mochila de Ronan
que está repleta de monedas de oro. Falsamente se lamenta por casi matar a una persona. Ronan, no molesto por eso, les pide que dejen esa mierda, pero no pueden ocultar esa mirada y les pide que dejen de actuar y hablen de una vez. Poniéndose serio, pregunta quiénes carajos son ellos. El arquero, siguiendo con su actitud de mierda, se disculpa por no haberse presentado y mientras saca un cuchillo y ataca a Ronan, dice que ellos son Calibor. Ronan lo escucha y le da un puñetazo, pues sabe quiénes son esas mierdas. El rubio decide atacar por la espalda a Ronan, pero hace rápidamente usa su mano invisible, impidiéndole moverse al chico. Ronan lo felicita por eso y desarma al chico para enseguida atacarlo con su misma arma. El rubio, sin sentir nada aún, pregunta quién de carajo son esos dos niños, pero no puede hablar más pues que el pedazo. Al ser asustado por eso, pregunta si de verdad ese chico está muerto. Ronan con calma dice por qué dejaría vivir a alguien que intentó matarlo a él. Además le pregunta si no escuchó que ellos pertenecen a Caliboro, asustando al trapo. Casas furtivas, secuestros y tráfico de personas, todos esos delitos son comúnmente cometidos por un grupo, el grupo furtivo más malvado de todo el imperio, Caliboro. Acercándose a donde está el arquero para rematarlo, le habla a Ace que si no fuera por él, los órganos del trapito habrían sido cosechados y habría sido enterrado en secreto. Saber quiénes son esos tipos y dejarlos vivir simplemente sería un crimen en sí, pidiéndole que sea firme y recoja las cosas, pero detrás de él pasa algo. La bolsa que tenían los de Caliboro se comienza a elevar, asustando a Ronan y a su amigo, que pregunta si puede ser un animal cazado furtivamente. Ronan presiente que puede ser así que decide abrir la bolsa y de ella sale la ave que estaban siguiendo hace poco los difuntos. Y Ronan se pregunta qué es lo que pasa con esa ave. Lo más sorprendente para Ace y Ronan es que esa ave tiene plumas azules, algo que nunca había visto hasta ahora. Ronan, montando el grillete en la patica del ave, piensa que es de los Caliboros. Grillete de caza furtiva de Caliboro perturba el maná del prisionero y restringe su movimiento. Ronan menciona que ese objeto normalmente lo usan en casos muy raros o cuando se trata de una criatura fantástica. Entonces esto quiere decir que ese pájaro azul parece interrumpido por el ave, pero el ave tiene el poder de comunicarse con los humanos, sorprendiendo a Ronan y asustando a Ace porque el pájaro acaba de hablar. Pero Ronan le dice que solo está usando magia de comunicación y piensa que si ahora puede hablar significa que esa bolsa tiene una función que bloquea el maná. Ronan pregunta si el que está hablando a través del pájaro es su dueño. En otra parte, una sombra habla con los chicos, decimos que sí. Su nombre es Baren y actualmente se encuentra investigando a las bestias mágicas en la institución. Él es el guardián de Marpes, el nombre del ave. La sombra continuó hablando, había intentado comunicarse muchas veces, pero no había funcionado y pensaba hacer una de noche, pero ya no es necesaria, pues se le quiso funcionó, sintiéndose aliviado por eso. Disculpándose con los chicos, le pregunta por eso su nombre. Ronan simplemente responde que solo son unos transeúntes. Ronan le cuenta un poco lo que pasó cuando se encontraron con los contrabandistas y su pelea, pero piensa que esos recuerdos tienen mucha sangre como para entrar en detalle. Solo se limita a decir que salvaron al ave. Quien maneja el pájaro se sorprende cuando escucha sobre los contrabandistas, pero nunca pensó que eso le hubiera sucedido a su ave, quedando en deuda con Ronan, pensando en cómo debería pagarle el rescate. Mientras se le parece lindo el pájaro, no sé por qué se me hace eso gracioso, pero siguiendo. Ronan le dice que no es necesario, solo quiere saber cómo puede devolverle su ave, pues el animal parece estar agotado por el grillet, preguntando que si lo quita el ave podrá volar libremente. La sombra dice que eso sería posible, pues el pájaro de los sueños tiene un gran instinto de búsqueda. Si es liberada seguramente, pero Ronan no lo deja terminar cuando de un espadazo libera al ave, dejando a la criatura asustada porque vio pasar su vida frente a sus ojos. Ronan le dice al ave que ya puede irse con su dueño, para que él no se preocupe más, dejando al ave aparentemente enamorado. Y aparentemente el ave empuja su parte trasera para darle un regalo a Ronan. La persona a través del ave aclara que la criatura le está pidiendo a Ronan que le arranque una pluma antes de que se vaya, pues el pájaro quiere volver a reunirse con el chico en otro momento. Ronan lo hace y la persona explica que después de arrancar una pluma a un pájaro de los sueños, tiene un rasgo que esa pluma lo guiará al cuerpo principal, como si fuera una brújula. La persona sigue hablando y dice que si alguna vez llegan a la Academia Stylion, que vayan a visitarlo. Tanto él como Marpes estarán encantados de verlos nuevamente, asegurando que ese favor se lo pagará, mientras que el ave se va volando a gran velocidad, dejando a Ronan asombrado por esa rapidez. Acer pregunta qué es lo que hay en la mano de Ronan. El chico siente una leve picazón en su mano y cuando ve que lo que tiene, pregunta qué carajos es eso. Días después, en un campamento, un señor estaba analizando una joya, diciéndole a Ronan que se la puede comprar por 20 monedas de oro.
Este señor es el dueño de la mercadería Carabelli, Don Carabelli. El señor Carabello menciona que todos los objetos traídos por Ronan son de excelente calidad, pensando que es su día de suerte. Ronan menciona que al final encontró a alguien que lo entiende. El chico ya había intentado negociar con otros negociantes, pero eran unos ladrones. Por otro lado, Ronan se siente feliz por haber encontrado a un comerciante justo, con el señor Carabello sintiéndose honrado por tales palabras. Antes de despedirse, Ronan quiere que evalúe otra cosa. Aunque no lo va a vender, tiene curiosidad porque es eso, mostrándole lo que había dejado el pájaro azul en su mano. Ronan recuerda que el pájaro de los sueños le había dejado ese bebo, aunque al principio pensó que era otra cosa, enojándose por eso, pero lo había arrojado a una roca para probar qué es, y el descubrimiento lo dejó sorprendido tanto a él como a Ace, porque el bebo había destrozado la roca. Ronan no sabe si es un bebo normal o algo especial, pero es un subproducto de una criatura fantástica tan rara. Hay posibilidades de que sea un tesoro que valga muchísimo. Don Carabello se pone a analizarlo. Ese color, esa textura. Ronan se emociona pensando que sí es algo valioso. El cazador pregunta si es mierda de caballo, rompiendo el corazón de Ronan, y dice que no lo es. El comerciante simplemente se ríe, pues estaba molestando al chico. No sabe qué es ese objeto, pensando que es un inusual, sugiriendo que será mejor que lo lleven a un sitio especial para que lo analice. Ronan lo afirma, pero tiene curiosidad por saber qué hay dentro. Ace piensa que solo es popo duro. Ronan le pregunta al comerciante si vende libros, especialmente libros sobre Filion. Don Carollo pregunta si es la Academia Filion. Ronan lo afirma, pues están pensando hacer el examen de admisión, pero no saben nada sobre él. El comerciante le alegra saber que ellos dos son aspirantes a la academia, y eso es debido a que su hija también tiene planeado asistir a Filion. Así que seguramente ella le ayudará a Ronan el trapito. Y hablando del rey de Roma, la chica llega al lugar, preguntándole a su papá quiénes son esos dos. El comerciante la presenta, esa es su única hija, María. Esto dejó sorprendido a Ronan, no pensó conocerla allí. Don Carabello le dice a la chica que ellos dos son clientes importantes. María dice si eso es verdad, pues para ella solo son unos bebés. Carabello regaña a su hija y se disculpa con los chicos por esa actitud de la chica. Pero el trapito dice que no pasa nada, pero se preocupa por lo que puede hacer Ronan. El chico se le acerca mucho a María y le pregunta si de verdad ella es María, la chica que usa su segundo nombre, Zen. La chica lo afirma y pregunta cómo él sabe eso. Ronan dice que se parece a alguien que él conoce y quiere hacer otra pregunta, acercándose al oído de la chica y le pregunta si lo de allá abajo es tremenda anaconda. Dejando a la chica que al parecer ahora será chico. Otro trapo más para la colección, dejándolo sin palabras. La chica queda en shock, no sabe qué mierda le acaban de preguntar, analizando si acaso Ronan se refiere a que si tiene un dedo extra allá abajo. Ronan piensa que por más que lo mire, no parece que tuviera uno, preguntándose si acaso el viejo Carabello tendrá otro hijo, pero es atacado por María, mandándolo a callar y lo llama bastardo. Para Ronan, esa cachetada la siente similar, recordando a esta persona que conoció en el futuro, Conde María Zen. Ronan recuerda que cuando era un soldado disciplinario en un lugar llamado Armalen, María era quien se encargaba de los suministros, con una excelente ética en el trabajo y una personalidad despreocupada que puede llevarse bien con cualquiera. María era alguien impresionante. Recuerda que cuando se tocaba el tema sobre el amiguito, María solía molestarse y acostumbraba a dar a bofetada a quien lo mencionaba. En ese entonces, Ronan tenía curiosidad por ese comportamiento de María. Quería preguntarle directamente a esa persona, pero tristemente no se pudo dar esa oportunidad, debido a que María murió antes que Ronan. Sin embargo, se alegra porque ya sabe la respuesta a esa pregunta. El conde María en realidad es una chica. Y vemos, a primera vista se puede notar que es obvio, pero bueno, sigamos con la historia. María le grita al chico porque se estaba riendo. ¿Acaso no ve suficiente con una cachetada? Así que se prepara para partirle toda la cara. Ronan la calma con un golpe en la cabeza, diciéndole que no se crea mucho solo porque se dejó abofetear una sola vez. Pero eso no volverá a ocurrir. Solo quería saber algo y por eso no esquivó la cachetada. Pero no se dejará golpear otra vez. Y María le da un cabezazo, gritando qué pasaría si lo golpeara por segunda vez. Los dos comienzan a jalarse el cabello y a insultarse. Todo esto frente a Ace y al señor Carabello, quienes después de un rato van corriendo a parar la pelea. Un rato después, Ace sorprendido porque esos dos estaban peleando como si se querían matar, pero ahora se llevan realmente bien. Ronan y María están hablando sobre espadas, y espadas de verdad, no se refieren a otra cosa. Ronan menciona que hay 3 espadas y una varita mágica, algo que María no entiende, eso sería mucho para ellos dos. El chico le dice que él usa las armas de manera brusca y le pregunta qué tal están. María, analizando un arma, dice que las otras dos no están tan mal, pero esa está hecho por hierro negro.
lo cual es lo mejor, pues es un material muy resistente y por lo tanto los caballeros famosos buscan armas de ese material. Ella no sabe cómo Ronan trata sus espadas, pero definitivamente ese no se romperá tan fácilmente. Ronan se alegra a recordar el hierro negro, pues su espada favorita está hecha con ese material. María, cambiando el tema, menciona que la varita tiene una piedra mágica incrustada en ella, así que deduce que esa lindura, mirando a Axel, debe ser el mago. Axel, sorprendiéndose por eso, torpemente responde que sí, él es el mago y menciona que su tipo de magia es la telequinesis. María queda sorprendida por eso y dice que si hace bien el examen seguramente recibirá una beca. Mirando a Ronan dice que ellos no la tienen tan fácil como el trapo y le pregunta qué técnica va a usar en el examen práctico. Ronan no sabe a qué se refiere la chica. Ella le explica que para entrar a Filion en el examen práctico tiene que impresionar a los evaluadores con su técnica, mencionando que el examen teórico puede ser difícil, pero el práctico está a otro nivel, pues si tiene una excelente calificación en él, podrá aprobar sin importar el examen teórico. Esto quiere decir que si alguien no demuestra su fuerza, será mejor que no piense hacer el examen de admisión. Ronan suspira molesto por eso y dice que un espadachín solo necesita ser bueno con la espada, y pregunta qué es lo que normalmente se muestra en ese examen. María menciona que las personas muestran las técnicas secretas de su familia, pero la mayoría de los artistas marciales y los aspirantes enseñan sus técnicas de lucha con maná personal. Eso sorprende a Ronan y pregunta si habla en serio sobre maná, preguntando si de verdad esos niños a esa edad pueden usar maná sin ser unos magos. María no entiende lo que dice Ronan, pero si están aspirando a ingresar a Filion, es un hecho que todos en ese lugar pueden manipular su maná, y con ese maná ellos lo usan en combate. Eso es lo básico de lo básico. Ronan no puede creer nada de eso. María se burla del chico preguntando si de verdad no sabe usar maná. Ronan inocentemente pregunta si no es similar a usar aura, dejando sorprendida a la chica para luego lamentarse por estar hablando con alguien que piensa así y que tiene planeado entrar a Filion. María no entiende cómo Ronan piensa que el maná y el aura sean similares. El chico le dice que puede que él no lo sepa, así que no necesita armar un alboroto por eso. María se limita a responderle. Solo le pide que vayan a Vera y le pide prestada las 2 espadas restantes. Las de ella se quedan en la herrería. Ronan se altera, pues la chica las puede dañar, pero ella confiada dice que eso no va a ocurrir, y eso es porque Ronan va a perder antes de hacerle algo a las armas. Pero para tranquilizarlo, le dice que si eso llegara a pasar, ella le pagará el triple del valor de las espadas, algo que Ronan acepta. María se pone seria y le pide al chico que ya dejen de hablar y salga. Le va a dar un entrenamiento especial. El maná es la fuente de poder de la naturaleza. Como el aire, es una energía natural que existe en todas las partes del mundo. Sin embargo, eso no significa que cualquiera pueda usarla. Para usar dicho poder tienes que poder ver y sentir tu propio maná y ser capaz de usar el sentido del maná. Para entrar en esa etapa, tanto el talento innato, el entrenamiento y muchas otras razones personales entran en juego. Pero lo común es que se necesite un año de entrenamiento para comenzar a sentir el maná. Los futuros estudiantes de Filion superan esa etapa después de aprender su propia técnica de maná. Todos ellos indiscutiblemente aplican a esa academia. Todo eso le estaba explicando María, que pregunta si ya lo entendió y le pide que se olvide de sentido, pero no sabe la diferencia entre maná y aura, así que no tiene sentido aplicar a Filion pensando así. Es algo ilógico. María lo acepta un poco. El aura puede ser un tipo de maná, pero su diferencia es como el cielo y la tierra. Ronan se sorprende por tanta diferencia entre esos dos poderes. María dice que aquellos cuyo talento ha sido reconocido después de entrenar mínimamente 10 años, con un esfuerzo descomunal apenas logran poseer un poder innato iluminado. Eso viene siendo el aura. Y le pregunta a Ronan si entendió un poco. El chico dice que solo un poco, recordando que se encontró en el campo de batalla con varios que se jactaban de ser usuarios de aura y usaban un poder inusual, algo que lo molestaba, pero eso era algo inesperadamente asombroso, ese poder, aunque al morir es igual para todas las personas. María se aburre de explicar y decide que ya es hora de entrenar, deduciendo que Ronan aprende más rápido usando su cuerpo en vez de su cerebro. Ronan piensa que solo es una niña, no podrá hacerle mucho, pero queda sorprendido por esa gran velocidad y de manera rápida bloquea el ataque de María. Y desviando las espadas, se sorprende por la fuerza que ejerce la chica siendo tan joven, además de usar 2 espadas. No está seguro, pues no lo veo tan claro, pero piensa que eso se refería a la chica al luchar usando maná. María no puede creer lo que está pasando. Tenía planeado acabar eso de manera rápida usando maná, pues para ella eso sería lo mejor para Ron, ser humillado allí y no en la academia. Pero al contrario de su plan, ella es la que está siendo acorralada.
Se pregunta si ese es el poder de alguien que no puede usar el maná. Ronald la saca de su pensamiento preguntándole en qué tanto piensa y haciendo que la chica tenga una gran apertura para el ataque. Ron se prepara para un ataque definitivo, pero le sugiere a la chica que lo esquive. Si lo bloquea puede morir. María esquiva ese ataque, la roza todo su cuerpo. Asustada por eso, menciona que si hubiera tardado un poco más no la contaba. Le pregunta a Ronald si acaso él es alguien normal. El chico le dice lo mismo. Apartando el maná, ella tiene talento. Si mejora su centro de gravedad, mejorará inmensamente. Marchándose del lugar, pero la chica no lo va a dejar ir tan fácil, pues no va a aceptar que ya perdió. Ronald le dice que espera que mantenga su palabra y pague 3 veces más el precio de las espadas, pues estas ya no sirven. María sorprendida pregunta cuándo ocurrió eso. Ronald le pide que vaya a preparar el dinero. Hazel, tocando la espalda de la chica, la felicita por su gran trabajo y se va corriendo donde está Ronald, pues este está cansado. María queda en shock preguntándose quiénes son esos dos. Días después, Ronald había llegado a la tienda de María, pues quería su pago, pero queda asombrado por lo que le van a dar. Miran unos libros con ejercicios y resúmenes del examen teórico de Fillon que la chica había hecho. María le dice que lo va a necesitar, pues queda solo un mes para el examen. Ronald le pregunta por qué va tan lejos por ellos dos. Se pone serio y le pregunta si acaso lo está intentando engañar. María trata de calmarlo, diciendo que no planea nada de eso. Solo le tomó cariño a ellos dos. Ese es un servicio especial de ella, pero quiere que todos aprueben el examen. Además, es gratis, convenciendo a Ronald solo porque es gratis. María se lamenta, pero le gustaría enseñarle a los dos chicos personalmente, pero la caravana ya tiene que moverse a otro sitio, dándoles ánimo y recomendándole que estudien mucho, pues si fallan con todo lo que ella les ha regalado, no los va a perdonar. Ronald le sugiere que mejor hable por ella misma, centrada y segura, y así se despiden, diciendo que se verán en la capital el día del examen. Ronald acepta que tiene que entrenar ese cuerpo débil, además de estudiar algo que él no es muy bueno, pero eso no es una mala sensación. Tiempo después, Ronan volvió a su casa y su rutina no había cambiado tanto. Comía junto a Iril hasta el punto de reventar. Con todas estas calorías en su cuerpo, se dedicaba a cazar criaturas en las afueras del pueblo, aumentando su resistencia y su adaptabilidad. No dejaba de luchar hasta que no quedaban más monstruos alrededor de la aldea. Además, algo impensable, Ronan comenzó a estudiar. El chico se molestaba porque para él le parecía ridículo aprender la etiqueta de la mesa del norte. A pesar de toda su frustración, hizo lo que más pudo. Pasando un mes, al final llegaron al escenario donde se dará el examen de admisión. Valon, la capital, el escenario principal de la historia. En su centro se alzaba la mejor institución del imperio, la pequeña ciudad blanca, impresionando a Acer, pues ese es Filion. El chico dice que Filion es en sí una obra maestra. Ronan le pide que deje de actuar como un pueblerino y entren ya, porque van tarde a hacer el examen. El trapito queda impactado al ver a Ronan, aunque ha pasado un mes, el chico ha crecido mucho. Ronan le golpea la cabeza y le dice que deje de decir cosas estúpidas y entren ya, pensando que si está en ese lugar podría encontrarse con esa persona, pensando en el santo Shurifen de la espada. Siendo descendiente de Grancia, una prestigiosa familia de espadachines, es un genio considerado el más fuerte del imperio. Ronan piensa que esa persona debe de tener más o menos su edad. Se pregunta si se encontrará con él durante el examen. Por otro lado, Ace le pregunta a Ronan si acaso tiene eso. El chico no sabe de qué está hablando. El trapito le dice sobre la pluma del pájaro de los sueños que había salvado, pero Ronan había mal pensado la pregunta. Sacando la pluma, Ronan dice que la había guardado, porque sabía que el viejo vive en la capital. La pluma señala el piso más alto de un edificio. En una oficina, una persona se cuestiona si debería ser un profesor o no, pues no está acostumbrado a hacerlo, pensando que mejor se dedicará a la investigación. Pero su abuelo interrumpe porque lo estaba animando, sobando al pájaro por hacer eso, y se decide a seguir impartiendo clases, pues tiene que pagar la deuda que tiene con el héroe que salvó a Marpesa. Este es el profesor de zoología de Filion, Baren Fanashir. Baren piensa en abrir la ventana para ventilar la oficina, porque el salvador del ave lo puede visitar hoy. Dicho y hecho, la cara de Ronan aparece una vez la ventana está medianamente abierta, asustando a Baren, y Ronan reconoce al pájaro azul y deduce que el león debe ser el dueño. El profesor Baren sigue gritando y pregunta quiénes son ellos y cómo llegaron hasta allí, pues ese es el piso más alto del edificio. Ronan dice que casi se queda solo con ese grito. Hazel, mientras entraba, dice que por eso sugirió tomar las escaleras. El profesor, protegiendo el ave, pregunta si están tras de ella, pero cuando ve la pluma cae en cuenta que ellos dos son los cerdos. Baren se disculpa por su comportamiento hace poco, pero Ronan ya le había dicho que estaba bien, no tiene que seguir mencionándolo. Ronan cambia de tema y piensa que esa situación es bastante rara. Que un hombre león, algo raro de ver, sea dueño de un pájaro, además de que es profesor de Philly.
Baren también está sorprendido de que sus héroes sean solicitantes de ingreso y se lamenta saber eso hasta ahora, porque él le pudo dar una carta de recomendación para ingresar a la academia, esperando que no fallen el examen. Ronan le pide que no sea negativo y aprovechando que están allí, quiere preguntarle algo. Mostrándole el bebo, le pregunta a Baren qué es eso que el pájaro cagó. El profesor queda sorprendido de que el pájaro de los sueños haya puesto un huevo. Ronan no entiende nada y pregunta si eso es raro. Beren dice que sí, pues es un pájaro de los sueños, una criatura fantástica, y lo más interesante es que él no sabe qué va a salir del huevo. El chico dice que si el huevo proviene del pájaro, entonces saldrá un pájaro. Baren le dice que naturalmente es así, pero esta regla no aplica para el pájaro de los sueños. Según el entorno que lo rodea, un pájaro de los sueños absorberá maná único y pondrá un huevo. En una zona de lava, del huevo nacerá un fénix cubierto de llamas. En un nido de monstruo, del huevo saldrá un monstruo. Según las circunstancias del huevo, no saldrá un pájaro siempre. Pero si se analiza el maná que desprende el huevo, se puede saber que va a salir de él. Pero ese huevo tiene una gran cantidad de maná, pareciéndole que se desborda y se disculpa, porque ahora mismo no sabe con certeza qué hay dentro. Ronan queda impresionado por todo eso y llama sin vergüenza a la pequeña ave, preguntándole en dónde se habrá metido para poner ese tipo de huevo. Baren le pregunta a Ronan si cuidará de ese huevo. El chico dice que sí y quiere saber si el huevo acaso es valioso. El profesor afirma esto, diciendo que esa ave pone un huevo en su vida, pero le alegra que lo haya puesto en la mano de su héroe, diciendo que probablemente el ave sintió algo especial en el chico, así que quiere respetar la decisión de su amigo, ese que lo ha acompañado por muchos años, pidiéndole a Ronan que lo cuide mucho. El chico lo acepta, además de que él también tiene curiosidad por saber qué hay allí dentro. Ya Ronan se estaba despidiendo. El examen ya va a comenzar y todos los asuntos que tenían allí ya se resolvieron, pero Baren los detiene. El profesor se pone a buscar la recompensa que le había prometido y dándole un papel asegurando que eso los va a ayudar con la eclosión del huevo. Un rato después, estando en la sala de pruebas de prácticas en el edificio de Galeon, Ronan se encontraba en la zona de espera para aspirantes a artistas marciales. El chico está aburrido porque lo han hecho esperar mucho tiempo, preguntándole a María si está de acuerdo con él. La chica dice que eso es normal en ese examen, pero esa vestimenta le parece inusual a Ronan y pregunta si está cómoda con eso. María dice que después de su investigación a la Academia Filion acuden todos los nobles, así que no debe estar mal arreglada para un futuro cliente. Ronan dice que realmente se está esforzando. La chica se lamenta porque el trapito no está con ellos. Eso es porque Ace está haciendo el examen de magos. Un vocero anuncia que el examen del aspirante 112 ha terminado, con un chico pálido saliendo de una sala. El vocero continúa diciendo que es el turno del aspirante número 113. Ron se prepara, pues es su turno. María le desea suerte y le advierte que si falla, ella no lo va a dejar de molestar por eso. Ronan lo sabe y agradece sus buenos deseos. Estando en la sala de evaluación, Ronan comienza a mirar a los profesores de Filion, pareciéndole todos los evaluadores extraordinarios, pero entre ellos ese viejo. Él es Kravat Kratir, es un archimago y el director de Filion, y la mujer al lado de él, sintiendo que también es abrumadora. Rara vez sintió eso en su vida pasada. Ella es Navirose, la gran santa de la espada e instructora de Grima. Ronan se presenta con los profesores y el director le explica lo que tiene que hacer. Tiene que enfrentarse a un maniquí mágico para que ellos lo puedan evaluar, preguntando qué tiene planeado hacer. Ronan dice que nada en especial, solo será un corte rápido, pareciéndole suficiente para ese maniquí. Uno de los evaluadores dice que un simple corte no debe ser suficiente, y se sigue burlando al chico diciéndole a otro profesor que siempre hay alguien que juzga a ese maniquí mágico y dice pura tontería. Al profesor que le hablaba responde que ese pensamiento es normal viniendo de alguien que vive en un pueblo. Mencionan que ese muñeco, no ese no, es decir, tiene una habilidad de defensa para resistir el aura, además de tener una rápida regeneración, alabando la ingeniería mágica que hay en el muñeco. Los malditos profesores siguen con la burla y dicen que incluso el llamado genio Chilife solo dejó unos rasguños, así que se pregunta qué podrá mostrar Ronan. El viejo peliblanco se burla diciendo que si acaso el aspirante tonto lo cortará por la mitad, riendo por ese comentario. Todo eso es oído por el director, que piensa que esos dos no se dan cuenta que el chico también lo puede oír, preguntándose qué pasará si el aspirante demuestra que esos dos están equivocados, quedando impactado al ver a Ronan. El chico hace su movimiento, un corte limpio, dejando a Navirose sorprendida por lo que acaba de ver. Ronan dice que sobre todo, los dos estúpidos profesores se decepcionan por lo que vieron, pareciéndole ambiguo calificar algo así, pero el director está sin palabras.
no puede creer lo que vio. Navirose se lanza al ataque, dejando la hoja de su espada pegada al cuello de Ronan. El chico dice que ese ataque lo asustó, pero Navirose, ignorando eso, pregunta quién carajo es él y de quién aprendió ese manejo de la espada. Si quieren saber qué pasará con Ronan y el trapiche, no se olviden de comentar y de dejarme un poderoso like, pero sobre todo que te suscribieras. Eso me ayudaría muchísimo y así sabré que queda una segunda parte. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Bye, good G.